Listo. Muy bien. Eh, Vamos a hablar de muerte. En realidad hemos estado hablando de muerte, pero muerte en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo sería la muerte en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo sería hablar de muerte en el buen sentido de la palabra? Es más, hay algunas personas que no les gusta hablar de la muerte, porque dicen, no, no hables de la muerte, porque mientras más habla de la muerte, más rápido va a venir, ¿no? Hay tantas cosas que se dicen, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión una tía se me acercó y me dice, estaba con hermana Melinda, y nos dice, ustedes que son más modernos, no quisieran comprar un nicho o algo así, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que la familia había comprado para los padres de mi madre y sus padres de las hermanas también, pero no sé qué ocurrió y tenían que vender uno, ¿no? Y le dije, ¿por qué no lo compran? Porque yo ya tenía. Y dice, no, pero no siento esas cosas. Porque algunos piensan que no, entonces si compras ya estás lista y ya, ya te va a llevar. No, no, no. Pero nosotros estamos hablando más que nada de la muerte espiritual, ¿sí? Sin embargo, muerte es muerte, ¿verdad? Y cuando hablamos de muerte, hablamos obviamente de un cuerpo que no tiene vida. Básicamente eso es muerte, ¿no? Un cuerpo que no tiene vida. Y la Biblia nos dice a nosotros que hemos nacido para Dios, que hemos muerto para el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que la Biblia quiere que nosotros comprendamos respecto a ello? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, ¿sí? ¿sí? Romanos, capítulo número 6, ¿sí? Capítulo número 6 de Romanos, ¿sí? A partir del versículo número 5. Y a partir del versículo número 5. Romanos es después de Hechos. ¿Cierto? Romanos después de Hechos. En el capítulo número 6, a partir del versículo número 5, a partir del versículo número 5. Hermana Jessica, necesitas una Biblia. Ah, por favor, debe haber, pero no iba a traer hermana Merly, junto a la laptop debe haber alguna. Vamos, decía, a abrir nuestras vidas en el capítulo número 6. A partir del versículo 5 es que vamos a leer. Merly, justo ahí debajo de la laptop debe haber una Biblia. Es azul, es oscura, así que quizás no la veas muy bien. Sí, es delgada. Es un Nuevo Testamento en realidad. Muy bien, entonces decía, ¿no? A partir del versículo número 5, y nos dice la Biblia de la manera siguiente. Es difícil de leer esa Biblia o Nuevo Testamento porque tiene 4 versiones en una, pero lee la Reina Valera y vas a estar. Vamos dando lectura. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sí? Ya nosotros hemos hablado de que cuando aceptamos a Jesús, lo que nosotros hacemos es cierto, morimos para el pecado. Eso es lo que ocurre. Eh, por lo tanto, entiéndase, cuando uno muere, ya no se ve afectado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted, ahí está el cuerpo muerto, ¿sí? Y usted coge a ese cuerpo muerto y lo agarra a manazos? ¿Qué pasaría con el cuerpo? ¿Creen ustedes que se va a levantar y, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y si pasa, y si pasa algo así, uy, uy, qué feito sería, ¿no? Entonces, no, ya no siente en ese aspecto el que está muerto. Ah, así que también nosotros comprendamos, y no solo nos siente, sino que tampoco se va a ver afectado en algo. Entienda usted lo siguiente. Usted y yo, en ese aspecto, hemos muerto para el pecado. El pecado en ese sentido ya no puede afectarnos a nosotros respecto sobre todo a nuestra eternidad, que es a lo que se está hablando. O sea, respecto a nuestra eternidad, el pecado no nos afecta para nada. Sí, insisto, respecto a nuestra eternidad, ciertamente. Respecto a nuestro diario vivir, eso es otra cosa. Respecto a nuestra comunión con Dios, es otra cosa. Pero respecto a su eternidad, el pecado no le afecta en nada porque usted ya murió para el pecado y ahora vive para o en Jesús. O sea, eso es lo que estamos tratando de nosotros comprender. No significa que, por lo tanto, entonces no nos vamos a ver afectados, no por las tentaciones, por los pruebas, porque sabemos que sí nos vamos a ver afectados. Pero recuerde que estamos hablando respecto a la eternidad, el pecado no nos afecta para nada, ¿sí? No estoy invitando, por ende, a pecar, más, total, ya no nos afecta, ¿no? Porque recuerde también que en el versículo uno, el apóstol Pablo hace esta pregunta, ¿no? A hermanos que entendían, oye, sí, pues mientras el pecado más abundó o abundó, la gracia sobreabundó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el razonamiento muy carnal nuestro? Seguir pecando, pues para que más gracia venga sobre nosotros. Entonces, Pablo hace la pregunta con respuesta y todo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera. O sea, no necesitamos nosotros estar pecando. ¿Sí? Cierto, hemos muerto y el pecado no afecta nuestra eternidad, pero eso no significa que, por lo tanto, peca nomás. ¿Sí? Y hay personas que creen eso. Hay quizás hasta congregaciones que crean eso, ¿sí? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, si ahora somos hijos de Dios, como quien debemos vivir, como Dios. Sí, nos estamos entendiendo con todo esto. Y es que sí, o sea, Jesús murió, ¿sí? Y cuando Él resucita con un cuerpo distinto, no con el mismo cuerpo, por ejemplo, mortal, porque Jesús ya no va a morir, ¿verdad? O sea, Jesús se levantó y Él no va a haber muerte más. A diferencia, por ejemplo, ¿se acuerda usted de Lázaro? ¿Sí? ¿Quién fue Lázaro? Ay, qué lástima me da. Qué pena me da. ¿No te acuerdas quién fue Lázaro? Lucas, ¿quién fue Lázaro? Tampoco. Razón que son hermanos ustedes, ¿no? Lázaro fue aquel a quien Jesús resucitó. ¿Sí? ¿Se acuerdan que fue amigo de él? ¿No? Él fue amigo de la familia
Y después de muerto, Jesús va hacia la familia y le dice, Lázaro va a resucitar. Y ciertamente a Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Jesús con ese su poder dice, Lázaro, sal. Lázaro, levanta. Y Lázaro salió y Lázaro se levantó. Pero ¿creen ustedes que Lázaro, después de haber sido resucitado, murió nuevamente o vivió para siempre? ¿Qué creen que pasó con Lázaro? No, ¿por qué es que murió? ¿Por qué dices que murió? ¿Ok? No, no vence la muerte en el sentido del pecado. Ok, ok. ¿Tú dijiste que no? ¿Tú dijiste que sí? No Lázaro muere. Ya. muere el cuerpo, pero vive en espíritu. Lázaro murió. O sea, tú estás diciendo que Lázaro murió nuevamente, Juanito. Eso es lo que estás diciendo. Entonces, Pero, pero no el espíritu. claro, sí, bueno, bajo mi ignorancia no soy dueño de la verdad. ¿Ya? Bueno, yo he tenido en dos ocasiones experiencia en ese sentido, ¿no? No, no, pero primero espérate, la experiencia, déjame la experiencia, porque si no Ya, nos bueno, pasamos toda la noche acá. y, Pero simplemente en y cuanto a Lázaro, tú piensas que Lázaro, muy bien, Lázaro murió, Lázaro resucitó. ¿Piensas que Lázaro volvió a morir o Lázaro se quedó en vida por siempre? después de años, su cuerpo terrenal sí murió, Sí pues, ¿no? murió. Pero Ok, sí, está bien, ya te entiendo, ya te entiendo. Espiritualmente hablando, era creyente, por lo tanto, eterno. Ok, muy bien, entonces murió. Sí, él murió. Lo que pasó es que Jesús simplemente con ello está dando el ejemplo de que en Él hay poder y en Él hay vida. Él tiene poder para eso. Pero Jesús, cuando Él resucita, Él sí resucita con un cuerpo distinto. Lázaro resucitó con su mismo cuerpo carnal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de, perdón, él tenía las huellas, ¿cierto? Pero su cuerpo, antes de morir, él se limitaba a un lugar y a un espacio, ¿sí? Como cualquier otro cuerpo nuestro. Pero después de resucitar, ¿qué es lo que pasó? Simplemente aparecía. O sea, las paredes, por ejemplo, no eran un obstáculo para él, ¿no? Simplemente aparecía. Entonces, era un cuerpo distinto, era un cuerpo ya eh, eternizado, si podemos nosotros decirlo. No necesariamente el glorificado, no lo sé, creo que, pero sí podemos decir ya eternizado. Y porque si hubiese sido el mismo cuerpo eh, mortal, entonces él estaría envejeciéndose, él estaría enfermándose quizás y llegaría nuevamente a fallecer. ¿Sí? Lo cual sí ocurrió con Lázaro. Entonces, él murió una vez y resucitó una vez y para siempre. Entonces, nosotros también, la idea es cuando nosotros venimos a Dios, la idea es que entendamos que morimos en ese sentido respecto a nuestra eternidad una sola vez. Y así como Jesús resucitó una vez para siempre, nosotros también tengamos vida para siempre. ¿Sí? Estamos hablando, insisto, ya en lo que sería el aspecto moral o espiritual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? O sea, no nos va a afectar, repito, el pecado más. ¿Sí? No nos va a afectar el pecado más respecto a nuestra eternidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Hermanos, también ustedes en sus casos.
¿Sí? Entonces, por eso es que dice en el versículo número 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue oh, crucificado, con todo lo que sí, ¿no? Jesús cargó, porque, a ver, Jesús, ¿con qué cargó en la cruz? Con todos nuestros pecados. Entonces, nosotros cuando vinimos a Él, literalmente, ¿sí? O sea, fuimos de ese viejo hombre crucificado. Por eso es que nuevamente, y ya no nos afecta el pecado respecto a nuestra eternidad. ¿Sí? Eh, lo que sí necesitamos nosotros es aprender a vivir mientras estamos en este mundo en Jesús. Que aun cuando nosotros lleguemos a ofender a Dios, podamos nosotros comprender que no debemos dejar que ese pecado se enseñoree de nosotros, sino, Padre, perdona. ¿Sí? Y las cosas que se vienen aquí diciendo, dice en el versículo número 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo manejamos eso mientras estamos en este cuerpo? Porque sabemos que este cuerpo es débil, este cuerpo es apasionado, este cuerpo es tentado. ¿Cómo manejamos esto? Permítame repetir nuevamente, versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo manejamos esto? Mientras más nosotros nos rendimos a Jesús. El problema con nosotros, y lo dije no sé cuándo, quizás el domingo, sí, el domingo. Pues. El más grande problema con nosotros es la falta de fe. ¿Sí? Ojalá no fuese problema. ¿Sí? Pero ese es nuestro más grande problema. ¿Por qué? Porque producto de la falta de fe nosotros no nos rendimos a Jesús. Producto de esa falta de fe nosotros no estamos muchas veces dispuestos a obedecer a Jesús. Y mientras nosotros menos obedezcamos a Jesús, obviamente menos le vamos a permitir a Él señorear en nosotros. Y si Él nos señorea, ¿quién señorea? Nuevamente el pecado. Pero si estamos muertos al pecado, ¿sí? Pero si no le permitimos señorear a Jesús, vamos a permitir que nuevamente el pecado comience a señorear. No respecto a la eternidad, nuevamente nuestra eternidad no se va a afectar, pero sí ya nuestra comunión con Dios. Si me estoy dejando entender. ¿Sí? Y por ello es que menciona también en el versículo, vamos con el versículo 11 nuevamente, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá que nuestras vidas pudiesen ser más y más dedicadas al Señor. Deberían ser, porque, eh, porque usted y yo, básicamente, con haber venido a Jesús, le dijimos, Señor, ya no quiero esta vida, ya no quiero esta vida. Me maltrató, me mató, sí, todo, y ya no quiero esta vida. Pero ahora venimos a Jesús y resulta que como que queremos retornar y no hay necesidad de ello. Más bien debemos vivir para Dios en Cristo Jesús más y más, y haciendo ello, Jesús es quien va a reinar en nosotros. Y el pecado menos y menos va a ser para nosotros tan atractivo como quizás en algún momento lo fue. ¿Ve? Y quizás lo siga siendo. Insisto, el problema es esa falta de fe en nosotros. ¿Ve? En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué cosa es una concupiscencia?
No estaría mal como nombre de alguien, ¿no? De una mujer, por ejemplo, ¿no? Concupiscencia. Suena como que es posible. No lo sé. No. ¿Qué es concupiscencia? Alguien. Concupiscencia. Básicamente son las debilidades, ¿sí? Carnales que nosotros podemos tener. No todos tenemos las mismas debilidades por algo. Y tenemos debilidades distintas. Eh, Algunos, no sé, puede ser por el alcohol, ¿no? Otros por, ayúdenme aquí, por qué cosa. Ah, ya no se me hagan los santos tampoco, ¿no? La ira, ¿no? En fin, tantas cosas distintas. O sea, ¿cómo es que manejamos eso? No podemos. O sea, usted y yo no podemos manejar eso. Lo único que podríamos hacer es rendírselas al Señor. Sí, no es que no, tú te tienes que decir no, 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 no. Porque estoy casi seguro que usted en alguna ocasión, en alguna situación, ha hecho eso. No, 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 no. Y resultó siendo sí. ¿Sí o no? Porque nos pasa. Entonces, no es un asunto simplemente de la mente, sino es un asunto de fe. Es un asunto de que con la mente usted entienda, mi vida la debo, mi vida necesito rendirla. Dice nuevamente, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque, a ver, nosotros vamos a ser tentados en base a nuestras debilidades. ¿Sí? Debilidades que pueden ser perennes, debilidades que pueden ser circunstanciales, momentáneas, en fin, no son algo. Eh, la idea es aprendamos a permitir que sea más bien Jesús quien gobierne en nosotros. Versículo 13. Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros, ¿sí? O sea, tu ser, tu cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ya hemos muerto al pecado. Usted necesita comprender que es cierto, o sea, usted y yo hemos muerto al pecado, por lo tanto no debemos permitir que nuestro cuerpo sirva al pecado y haga que el pecado reine en nosotros, nos gobierne, ¿no? Nos señoree en nosotros, sino lo que más bien debemos hacer es venir al Señor, pedirle a Él que Él sea quien gobierne, que Él reine en nuestro ser y nosotros entregarle nuestro ser a Él. Como bien dice, ¿no? Dice acá como vivos, ¿no? De entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia al final del versículo número 13. Dice versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pasaba con el pecado en el tiempo de la ley? Y era lo que por lo general, en términos muy generales y drásticos, se dice en la ley, el que peca, morirá. O se le apedreaba todo eso, ¿no? Pero la gracia es distinta, o sea, con la gracia ya no nos va a condenar el pecado. El pecado ya no nos puede condenar con la gracia, ¿sí? Porque ya estamos con esa vida espiritual. Nuevamente, ¿nos va a afectar? Claro que sí, pero nos va a afectar en cuanto a esa nuestra comunión con Dios, pero no en cuanto a nuestra eternidad. ¿Sí? Entonces, el pecado no se enseñoreará de vosotros. La idea es que no le permitamos nosotros tampoco al pecado no gobernarnos, sino que le permitamos a Jesús gobernarnos más y más. Pero insisto, es un tema de fe.
Ahora, la pregunta, ¿cómo es que alimentamos nuestra fe? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Porque muy bien, es un tema de fe, ¿ok? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Porque si no alimentamos nuestra fe, obviamente no vamos nosotros a crecer en esa fe, no nos vamos a fortalecer en esa fe. Y si no nos fortalecemos en esa fe, ¿en qué vamos a fortalecer? En nuestra carnalidad. Entonces, ¿cómo es que nosotros fortalecemos nuestra fe? Alguien, a través de la lectura de la palabra, ciertamente, y no solo la lectura, la obediencia, ¿sí? No solo es la lectura, es la obediencia, porque si nosotros, por ejemplo, podemos ser que simplemente leamos, pero si no obedecemos, ¿qué es lo que dice Santiago? Nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? No solo seáis oidores, dijo Santiago, sino también hacedores de la palabra. De lo contrario, repito, nos estaríamos engañando y eso es lo que dice Santiago. Entonces, tiene que haber esa, esa sucesión de leer, de escuchar, pero a la vez de obedecer, ¿sí? Y obviamente al obedecer vamos a darnos cuenta cuánta necesidad tenemos de depender de Dios. Y ahí ya entra la oración, ¿sí? La oración nos fortalece, ¿sí?, a nosotros para poder obedecer a lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. La oración como que nos capacita, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estamos tratando de depender de Dios y ese Dios que está dispuesto a ayudarnos nos va. Usted y yo, de hecho, que tenemos, a ver, o en su defecto, permítame ponerlo de esta forma. Ok, ahí está el pecado. Mejor señalo para acá, porque no va a ser que si sigo aquí, pues me he llamado pecador. No, no, ahí está el pecado. ¿Sí? Ahí está el pecado. Y aquí está usted. Ahí está el pecado y ahí está usted. El pecado está que lo mira a usted. El pecado está que le guiñe el ojo a usted. El pecado está que le sonríe a usted. ¿Ok? Y usted sabe que no debe caer en el pecado. Muy bien. La pregunta es, ¿tiene usted más chances de ganar o de vencer al pecado? ¿O cree usted que el pecado tiene más chances de vencerlo a usted? Sí, sí, sí me entienden con la pregunta. Algunos de ustedes, como hijo de Dios. ¿Quién cree que en realidad tiene más chances de vencer? ¿Usted vencer al pecado o el pecado vencerlo a usted? El pecado vencerte a ti. ¿Okay? ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Ok? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero tienes a Dios peleando contra el pecado. ¿Sí? En realidad, creo yo que más chances tenemos de nosotros vencer al pecado. El problema está en que no nos llenamos. ¿Sí? El problema está en que no crecemos en esa fe en Dios, como para decir, apártate de mí, Satanás. Me río porque conocí un hermano que se enamoró ¿no? de joven, de una señorita que era creyente, él no lo era. Y los padres de ella no lo veían bien a él, ¿no? Y ella enfermó, fue internada y él fue a visitarla. Y los padres eran creyentes, pero de otra denominación, de esos que corrían a los demonios, ¿no?
Y dice que este amigo estaba ahí, pues, ¿no? Y los padres oraban, pues, apártate de Satanás. Y él la tomó personal, pensaba que estaban, que le mandaban indirectas a él, pues, ya me voy a ir. Ah, no, no se trata de estar gritando, apártate de mí, Satanás, sal, no, no te voy a acercar. De lo que se trata es de llenarnos más de Dios. Porque cuando nos llenamos más de Dios, entiéndase, Dios nos capacita y nos capacita para comprender que Él está dispuesto a pelear nuestras batallas. Sí, Él está dispuesto a pelear las batallas de la fe con nosotros. Amén. Es el Espíritu. Sí, por eso acá menciona y dice, ¿no? En el versículo 13, si eh, me permite, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O sea, no los rindan al pecado. ¿Sí? Dice como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios. O sea, rindámonos a Dios, ¿no? Rindamos nuestro ser a Dios como instrumentos de justicia. Claro que sí. Y en el versículo 15, lo que nos dice, ¿no? Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y nuevamente el escritor, en ninguna manera. O sea, no porque es cierto, el pecado ya no nos puede afectar, ya no puede afectar nuestra eternidad, así que ¿qué importa si pecas? Y él dice, no, en ninguna manera, porque sí puede afectar tu comunión con Dios. ¿Sí? Puede afectar tu comunión. Pero bueno, dice en versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es un asunto de a quién nos estamos rindiendo. Por eso necesitamos nosotros ser personas de fe. ¿Eh? Y ya sabe usted que por fe no estoy diciendo que le pidamos lo que querramos a Dios con la seguridad de que Dios nos va a dar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de creer que ciertamente lo que Jesús nos dice es lo que debemos creer, es lo que debemos obedecer y Jesús se va a manifestar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Cierto es Dios, pero nuevamente es en base a la fe, ¿no? O sea, de depositar nuestra fe, ¿no? Porque nosotros muchas veces somos de acomodarnos, ¿no? De decir, no, pero yo ya he orado a Dios y Dios no lo ha permitido, habrás querido pues que yo caiga. No se está simplemente de hablar. Pero si es que oramos, repito, sí, eh, eh, con la idea de depender de Él, sabiendo que estamos tratando de obedecer las escrituras, entonces Dios nos capacita para obedecer su palabra. ¿Okay? Ahí está el poder de la oración. Y no simplemente en pedir lo que queramos, sino en pedir en conformidad con lo que Dios quiere para nosotros. ¿No? ¿Algo más? Hermanos en sus casas, ¿alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, ahí nos detenemos entonces. Muchísimas gracias por su tiempo. Ah, a las 9. Nunca hemos terminado a las 9. Hemos terminado a las 9.